Hay misiones que no solo cambian un mapa, sino que de verdad definen el alma de una nación entera. Pensemos en esas operaciones de inteligencia donde un solo informe puede ser la diferencia entre un futuro glorioso o una generación completa condenada a vagar sin rumbo. Bueno, hoy vamos a contar la historia de una de esas misiones. Y esa es la pregunta que nos mueve hoy. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo puede ser que 12 personas vean exactamente lo mismo y regresen con dos versiones de la realidad que no podrían ser más opuestas? Y más increíble aún, cómo un simple reporte, unas cuantas palabras, puede terminar sellando el destino de millones de personas. Bueno, vamos a desglosar esta operación paso a paso. Ok, empecemos por el principio. Y que quede algo muy claro. Esto no era una excursión. Para nada. Era una directiva de altísimo nivel. Una orden con implicaciones, divinas. Teníamos a un pueblo entero al borde de su destino, a punto de cruzar el umbral hacia la famosa tierra prometida. Pero claro, antes de dar ese paso necesitaban inteligencia. Información de primera mano. Y el objetivo era Canaán. Pero ojo, no hablamos de un simple pedazo de tierra. Era el premio estratégico, el punto de conexión entre continentes, la llave del futuro. La orden, en teoría, sonaba simple: infiltrarse, evaluar y reportar. Pero las consecuencias, el éxito significaba, por fin, un hogar. El fracaso, el fracaso era la catástrofe total. La orden que recibió Moisés fue súper directa. Pero fíjense bien en las palabras exactas, porque aquí está la clave: la tierra que les daré. O sea, no decía la tierra que quizás les dé. La posesión ya se daba por sentada en la promesa. Esto lo cambia todo, porque significa que la misión no era para ver si se podía conquistar, no, era para planificar cómo se iba a hacer, un matiz que, como veremos, es fundamental. A ver, para una misión de esta magnitud no se podía mandar a cualquiera, se necesitaba a los mejores de los mejores, así que se armó un equipo de élite, 12 hombres, un líder respetado por cada una de las tribus, y entre ellos había dos nombres que iban a resonar para siempre en la historia: Caleb, de la tribu de Judá, y un joven estratega brillante llamado Oseas, que más tarde Moisés renombraría como Josué. Entonces, Moisés les entregó una lista de objetivos que, de verdad, parece sacada de un manual de inteligencia moderno. Esto no era turismo, era una auditoría completa del lugar. Tenían que averiguar todo. ¿La tierra es buena o mala? ¿La gente de allí es fuerte o débil? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Sus ciudades tienen murallas o no? ¿El terreno es fértil? Y lo más importante, para que no quedara ninguna duda, tenían que traer pruebas físicas. Vamos, una operación de reconocimiento con todas las de la ley. Y bueno, el equipo partió, y durante 40 largos días, imagínense el silencio en el campamento. Una nación entera conteniendo la respiración. Cuando por fin a lo lejos vieron sus siluetas en el horizonte, la gente se arremolinó. El futuro de todos estaba a punto de ser contado. Fueron 40 días de puro sigilo y evaluación, peinando el territorio de sur a norte. Recolectaron los datos, observaron al enemigo, hasta probaron los frutos. Y ahora, de vuelta en el campamento de Cadé, llegaba la hora de la verdad, el momento de entregar el informe. Y el informe empezó con una explosión de optimismo. O sea, la promesa era real. Y no solo lo decían, tenían las pruebas. Desplegaron un racimo de uvas tan gigante que hicieron falta 2 hombres para cargarlo en un palo. Imagínense la escena, el alivio, la alegría de la gente. La tierra era incluso mejor de lo que habían soñado. La esperanza se podía casi tocar en el aire. Y entonces, una sola palabra lo cambió todo. Una palabra que lo envenenó por completo. Sin embargo, con esa simple palabra, el informe dio un giro de 180 grados. Sí, la tierra es increíble. Pero la gente que vive ahí es poderosa. Sus ciudades son fortalezas gigantes amuralladas. De repente, toda la euforia en el campamento se congeló. Se convirtió en un nudo en el estómago. Y este fue el golpe de gracia del informe de la mayoría. La frase que destrozó por completo la moral de la gente. Hasta vimos gigantes allí. Pero lo más terrible no es el tamaño del enemigo, fíjense, es cómo se vieron ellos mismos. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Eso ya no es un reporte militar, es una confesión de derrota psicológica. Ya se sentían vencidos antes de tirar la primera piedra. Y es aquí donde la misión de inteligencia se fractura en dos. 12 espías vieron la misma tierra, las mismas ciudades, la misma gente, pero regresaron con 2 conclusiones que no podían estar más lejos una de la otra. La verdadera batalla, al final,
no se iba a pelear en Canaán, se estaba librando en ese preciso instante, ahí mismo, en el corazón del campamento. Es que aquí la historia se parte literalmente en dos. Chequeen este contraste porque es fascinante. Por un lado tenemos el reporte de los 10 espías, que se enfocaba totalmente en el tamaño de los obstáculos, y por el otro el de Caleb y Josué, que se enfocaba en el tamaño de su respaldo. Es la misma evidencia, pero vista desde dos perspectivas totalmente distintas. Una que nace del miedo y otra que nace de la pura convicción. Y bueno, ¿cuál de los dos informes creen que se hizo viral? Pues claro, el miedo siempre es mucho más contagioso que la fe. El reporte negativo se esparció por todo el campamento como un reguero de pólvora y terminó ahogando por completo las palabras de esperanza que decían Caleb y Josué. Lo que sigue es una verdadera tragedia, porque el miedo, cuando uno no lo enfrenta, no se queda en simple tristeza. Muta, evoluciona en algo mucho más oscuro, en rebelión. El pánico colectivo estaba a puntito, de llevarlos a tomar una decisión de la que ya no habría vuelta atrás. La reacción fue inmediata y visceral. Aquí no hubo debate, no hubo análisis, nada. Solo un lamento masivo, un llanto colectivo que retumbó en el desierto durante toda la noche. Era el sonido de un pueblo llorando por una promesa que ellos mismos estaban a punto de romper. Es impresionante cómo el pánico puede reescribir la historia en tu cabeza. El lamento de pronto se convirtió en acusación. El Dios que los había liberado ahora era un verdugo que los llevaba a una trampa mortal. Y de repente la esclavitud en Egipto, ese pasado de miseria, empezó a verse como un refugio seguro. Es que ese es el punto. El miedo logra que las cadenas parezcan una opción lógica. Y aquí está, la decisión que lo sella todo. El punto de no retorno. Ya no era un simple quejido. Era un motín en toda regla, un plan para sacar a Moisés y dar marcha atrás en todo el viaje. En resumen, eligieron la certeza de ser esclavos sobre la incertidumbre de ser libres. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de la Operación Canaán nos enseña de forma brillante que los hechos por sí solos rara vez cuentan toda la historia. 12 personas vieron lo mismo, pero cada grupo eligió unos lentes distintos para interpretar esa realidad. Quizás el gigante más grande no estaba en la tierra de Canaán. Quizás estaba en la mentalidad de los propios exploradores. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, frente a los gigantes que se nos presentan en el camino, ¿qué perspectiva elegimos nosotros?